Vamos a leer hoy el Evangelio según San Marcos en el capítulo 6, versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. Una multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y de José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí con nosotros? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: ¿no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa? No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Leemos hoy el pasaje del regreso de Jesús a Nazaret y la visita un sábado a la sinagoga. Vale anotar que esta será la última visita de Jesús a una sinagoga según el relato de Marcos. Vamos a entrar en nuestro pasaje. El narrador nos describe tres momentos. Primero, la iniciativa que Jesús toma de volver de Cafarnaúm a Nazaret. Lo vemos en los versículos 1 y 2, la primera parte, del capítulo 6 de Marcos. Luego, en un segundo momento, asistimos a la reacción de sus paisanos allí en la sinagoga de Nazaret. Versículos 2, la segunda parte, y el versículo 3. Y finalmente, la manera como Jesús afronta el desprecio y el rechazo de su misma gente. Los versículos 4 al 6. Es interesante cómo comienza nuestro relato. Dice el narrador que Jesús salió de allí. Se refiere expresamente al hecho de que Jesús abandona el lugar donde había ocurrido la resurrección de la hija de Jairo, probablemente en Cafarnaúm. Tenemos entonces un cambio notable de escenario. De la casa de Jairo, Jesús se traslada a la sinagoga del pueblo que lo vio crecer, Nazaret. Curiosamente, no se dice expresamente el nombre del pueblo, pero no puede ser otro. Con este cambio de escenario, termina la gran actividad misionera de Jesús, que se ha desplegado en grandes enseñanzas, en parábolas, el capítulo 1, versículos 1 al 32, y con acciones de poder, que hemos encontrado en el capítulo 4, versículo 35 al 5:43. Una misión que ha abarcado diversos puntos de Galilea. Pero ahora Jesús decide volver al ambiente de su infancia y de su familia. Y en este punto se retoma una tensión que ya había sido narrada anteriormente, cuando en el capítulo 3, versículo 21 y 31 al 35, sus parientes lo malinterpretaron, tomándolo por, entre comillas, loco, y fueron a hacerse cargo de él. Con toda esta narrativa, Marcos viene haciéndonos caer en cuenta que tanto las enseñanzas como los milagros de Jesús requieren la apertura de la fe, requieren ser acogidos desde este abrazo de la fe.
De esto depende el estar dentro del acontecer del reino o quedarse fuera de su horizonte. Y como ya vimos, Jesús había sido rechazado por las autoridades religiosas, por los demonios, obviamente, y también por los habitantes de un territorio pagano, los gerasenos. Pero aquí llegamos al punto crítico. Un Jesús incomprendido y rechazado allí donde se supone que más lo conocían y más debían apreciarlo: Nazaret. Sí, esto es lo primero que se subraya. El conflicto estalla precisamente en el ambiente más sensible, que es el de su pueblo y el de su familia. La tierra de los primeros afectos. Precisamente el mundo en el que Jesús creció y donde lo conocían bastante. Bueno, se supone. Un contexto que el mismo Jesús, en este mismo pasaje, cuando les responda, va a describir en 3 círculos concéntricos: la patria, la parentela y la casa. Así lo dice en el versículo 4. Y es aquí, en medio de su patria, en medio de sus parientes y en su propia casa, donde el distanciamiento se hace grande y donde llega a un punto de no retorno por medio del paso de la incomprensión al rechazo. Pues bien, ya el versículo 1 nos ha colocado, nos ha introducido en el ambiente, en el contexto, en el escenario de este pasaje tan fuerte. Jesús viene espontáneamente a Nazaret junto con sus discípulos, pero no para retomar allí su antiguo trabajo de carpintero, sino para ocuparse ahora de lo que le es propio, de lo que lleva en el corazón, su misión, la misión que el Padre Dios le ha encomendado. Jesús no desea otra cosa que evangelizar a su propia gente. Sí, Jesús se la juega viniendo a Nazaret a evangelizar a su propia gente, pero las cosas salen mal. Como ya ha sido habitual en este Evangelio de Marcos, el narrador deja sentir el conflicto que estalla por medio de las preguntas. Si en el primer milagro de Jesús en Cafarnaúm, lo leímos el domingo pasado, la gente se abrió a la novedad del Maestro por medio de la pregunta: ¿qué es esto? Y la gente, al mismo tiempo que preguntaba, se abría a la novedad y le reconocieron que su enseñanza era nueva y que tenía autoridad. Ahora en Nazaret, la gente pregunta, pero no para abrirse, sino para darle la patada, para cerrarse. Los paisanos de Jesús solo hacen preguntas, no hacen afirmaciones. No llegan a una conclusión ponderada sobre Jesús que capte lo que le es propio. Y ellos se escandalizan de Jesús, cerrándose a su persona y a su misión. En el centro del episodio, en un segundo momento de la narración, se hace oír una cascada de 5 preguntas, 5, que no son formuladas para aprender, sino para poner en duda. Miremoslas en los versículos 2 y 3. 1. ¿De dónde le vienen estas cosas? 2. ¿De dónde sabe tanto? 3. ¿Y esos prodigios hechos por sus manos? 4. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Y 5. ¿Sus hermanas no están aquí entre
Son 5 preguntas punzantes que expresan lo que ellos ya creen saber de Jesús. Preguntas, además, que ponen de manifiesto un bloqueo ante la novedad de la identidad de Jesús, su naturaleza y el origen de sus enseñanzas y prodigios. Esos 2 aspectos son puestos en cuestión: su naturaleza y el origen de sus enseñanzas y milagros. Y las preguntas sobre el origen y la naturaleza de sus 2 principales formas de misión, que es predicar o enseñar y sanar y exorcizar, palabra y acción, las preguntas sobre esto son muy importantes. ¿Quién es este? ¿De dónde le proviene? Ya desde la primera pregunta notamos la clave. La primera pregunta es clave, porque indaga ya el origen de Jesús. Se preguntan, ¿de dónde le vienen estas cosas? Atención con la pregunta, ¿de dónde le vienen estas cosas? Lo que no encaja en el auditorio es que no parece haber lógica entre las cosas, como dice el texto, estas cosas, entre las cosas extraordinarias que se evidencian en Jesús. Mucha gente ya ha sido testigo en todos lados, o sea, su sabiduría y sus prodigios, no encaja con los orígenes de una persona a quien han visto crecer como un carpintero, uno nacido de mujer, con hermanos y hermanas conocidos por toda la aldea. Él pertenece, además, a una familia que ya antes se ha mostrado que no lo entendía. Y este choque es llamado por el Evangelio escándalo. Y todos se escandalizaban a causa de él. Antes de las preguntas, se decía que la gente estaba maravillada. Pero después de las preguntas, se dice que estaban escandalizados. Vemos cómo de la perplejidad del asombro se pasa al choque con la persona de Jesús. Y hay un detalle más. Es interesante notar que en medio de las preguntas a Jesús, 3 veces se refieren a él con un este. No lo llaman con nombre propio, ni con ningún título, sino lo llaman este. Eso no tiene nada de amable, nada de cortés. No pasa desapercibido que en la manera de referirse a él hay un matiz de desprecio. En pocas palabras, la gente de Nazaret cree que ya lo conoce, que lo conoce de arriba abajo. Piensan que él es eso y nada más, el carpintero. Puede que ellos, claro, han crecido con él, lo han visto, conocen su familia, conocen su mundo, pero no se dan cuenta realmente quién es. Jesús puede haberlos impresionado con sus enseñanzas y con sus milagros. Jesús ya es un famoso, entre comillas, pero para ellos, nada de lo que hace pareciera provenir de Dios. No lo hace por encargo de Dios y por lo tanto no captan que todo en Jesús proviene de su misión divina. Y la actitud negativa que adoptan ante el Maestro se resume en la expresión y se escandalizaban de él. El verbo escandalizar, que etimológicamente en griego significa tropezar, escándalo en griego, escándalo es tropezar, indica que Jesús les choca, se niegan a creerle, no quieren reconocer que viene de Dios, y entonces toman una actitud que es pasiva, no van hasta el punto de querer matarlo como ocurre en otros relatos, pero su frialdad ante él es evidente.
En la tercera y última parte del relato vemos cómo reacciona Jesús. Concretamente, hay 3 reacciones de Jesús. Veámoslas. Primero, Jesús los afronta citando en voz alta el proverbio popular que decía: un profeta solo carece de prestigio en su patria, entre sus parientes y en su casa. Versículo 4. Un profeta solo carece de prestigio en su patria, entre sus parientes y en su casa. Jesús se identifica con los profetas. Se hace llamar profeta. Y recuerda la experiencia común, lo conocemos en el Antiguo Testamento, de que los profetas los admiraba la gente de fuera, pero en su casa no les paraba muchas bolas. Jesús asimila su experiencia con la de estos antiguos profetas, haciendo del escándalo y del rechazo una parte integrante y necesaria de la realización del plan de Dios. Lo que Jesús está diciendo al final es positivo, porque de esta manera reivindica que viene de Dios. Si lo rechazan es porque es verdaderamente de Dios. Y así confirma lo que hasta ahora Él ha sostenido. Segunda reacción, versículo 5. Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, a excepción de la curación de unos pocos enfermos, a quienes sanó imponiéndoles las manos. Fíjense ustedes, la primera parte de la frase es negativa. No pudo hacer allí ningún milagro. No pudo. Ojo, no pudo. Pero luego se abre una especie de boquete en positivo. De todas maneras, aunque pocos, sí hubo milagros. El rechazo no neutraliza, no paraliza la misión de Jesús. La imposibilidad manifiesta en Nazaret es limitada. El narrador dice cosas sutiles. Dice que solo ocurre allí. Y no pudo hacer milagro allí. Solo ocurre en Nazaret. No dice que haya sido en todas partes. Allí. Y inclusive allí hubo gente que de todas maneras creyó. No fue el 100% el bloqueo, la cerrazón. Y entonces entendemos algo más. Jesús no obliga. Jesús espera siempre la respuesta generosa, libre de cada persona. Como ocurrió con el leproso del primer día. Jesús lo curó después de que el enfermo le dijo con humildad: si quieres, puedes curarme, dice Marcos 1:45. Y Jesús lo curó. La potencia de Jesús obra allí donde hay apertura, donde hay fe. Y por eso fue duro, pero Jesús no la perdió en Nazaret. Hubo gente que sí se abrió. Y vemos al final, en la última línea, cómo el narrador nos cuenta una tercera reacción de Jesús. Dice en el versículo 6, y Jesús se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Los últimos 2 pasos están estrechamente relacionados. En los pasajes anteriores, sobre todo el capítulo 5, vemos cómo la fe suscita las sanaciones. Quizás la mejor síntesis la podamos encontrar en las palabras que Jesús le dice a la hemorroísa: hija, tu fe te ha salvado. Marcos 5:34. O las palabras que le dirige a Jairo, el jefe de la sinagoga, en 5:37. No temas, basta con que tengas fe. Y entonces entendemos algo más. Si con las fuerzas de la naturaleza Jesús se impone, como se vio en la tempestad calmada, ante personas Jesús se comporta de manera diferente. Ante ellas nunca se impone. Jesús siempre espera su decisión personal. ¿Y cuál fue la respuesta en esta ocasión? En esta ocasión es claro que muchos le han dado un rotundo no.
de la manera que ya vimos, por medio de cuestionamientos. Ante Jesús en Nazaret se exhibió una triste incredulidad. Y es así como aprendemos que la falta de fe es lo que mina el círculo de las relaciones más íntimas de Jesús. Precisamente su patria, sus parientes y su casa. Y la reacción de Jesús es maravillarse. Quiere decir que no le es indiferente. Cuando una persona te rechaza, tú la puedes ignorar. No, Jesús no lo ignoró, no le fue indiferente. Mostró que le sorprendía. Él deja ver que esta incredulidad de su propia gente le toca el corazón. Este maravillarse de Jesús no es otra cosa que una mano tendida, que la paciencia también y la apertura de parte de Él para esperar a que llegue el día de la fe. Jesús no obliga, espera, como ocurrió con esos poquitos de Nazaret que pudieron ser sanados. Jesús viene al encuentro de la esperanza y de la confianza de algunos enfermos que claman ante Él. Y aún en medio de aquella adversidad, vemos cómo Jesús, a pesar de todo, estuvo listo para ayudarlos y para sanarlos. Pues bien, mis queridos amigos, todo discípulo de Jesús está llamado a tomar nota de lo que ocurrió en Nazaret, para estar con Jesús y para entrar a formar parte de su familia de discípulos y para compartir luego su misión. Se requiere esta apertura a la novedad de Jesús. Que Jesús nos cause preguntas, claro que sí, pero dejar que la respuesta venga, no cerrarnos, para poder hacer encajar aquello que a primera vista no pareciera lógico. La sencillez del carpintero en la grandeza del Hijo de Dios. Y no lo olvidemos, mis queridos amigos. Cuando hay apertura, suceden cosas maravillosas. La misión de Jesús no terminó aquel día. Se le cerraron las puertas, pero dice enseguida la última línea del Evangelio, y Jesús recorría toda la región, todos los alrededores. La misión de Jesús es imparable, y Él continúa esperando. Pero graba en tu corazón esta frase: cuando hay apertura, suceden cosas maravillosas. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.